Bueno, pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado, en la jornada de hoy mantenemos conversación con el consejero responsable de las áreas de ordenación del territorio, política territorial y también de cultura del Cabildo Insular de Lanzarote, con Jesús Machín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola. Y muy bienvenido en una nueva ocasión. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hablaremos de muchísimos asuntos que tienen que ver con sus áreas, es así, que están de máxima actualidad, aunque ya llevan tiempo estándolo desde luego, pero por empezar con un tema que ha creado cierta sorpresa, cierta polémica, debate, en fin, no sé cómo decirlo, usted me comentará ahora, pero el caso es que ya Lanzarote y Fuerteventura han dicho no. Estoy hablando de ese céntimo forestal que ha anunciado el propio presidente del Gobierno de Canarias en el Parlamento. Es verdad que ha dicho que lo dejaba en manos de los cabildos. Insisto, Lanzarote y Fuerteventura ya se han desmarcado. ¿Qué le parece esta medida? Y en cualquier caso, ¿por qué Lanzarote se desmarca? Hombre, nosotros creo que ya tenemos grabado unos céntimos para poder arreglar carreteras y demás. Y también creo que nosotros la parte forestal no nos implica absolutamente nada. Yo le daría una vuelta si incluso queremos cambiar ese céntimo del asfalto por el céntimo medioambiental, porque a lo mejor podríamos tener que se pague por el consumo de hidrocarburos una parte proporcional, que sería esos 2 céntimos o céntimos que establece la comunidad autónoma para la parte medioambiental. Yo, como les he dicho a mis compañeros, cambiaría incluso eso en ir a asfalto, en que redundaría en, por ejemplo, el mantenimiento de espacios naturales protegidos o en reconversiones de espacios ya degradados por reconvertirlos a espacios vivos y que tengan una diversidad. Es mi forma de ver las cosas. Yo creo que tampoco debemos grabar más en la gente cuando ya es una isla pionera que tiene ya grabado el consumo de hidrocarburos, en este caso para asfalto, pero sí es verdad que es mi visión única, que lo cambiaría a asfalto por la parte de reconversiones de espacios naturales, mantenimiento de espacios naturales o vigilancia en espacios naturales protegidos. Claro, porque de alguna manera el propio Cabildo Insular de Lanzarote ya está destinando bastante de sus propios fondos, o al menos así lo ha argumentado también el propio consejero Samuel Martín, precisamente a esto, ¿no?, al tema que tiene que ver con el medio ambiente y que estás comentando. Sí, ya por primera vez existen informadores medioambientales y vigilantes en las zonas de espacios naturales protegidos más controvertidas. Está en la zona norte, está también la parte del volcán del Cuervo y demás, porque eran zonas que estaban aglomeradas y zonas que no respetaban la capacidad de carga, y sobre todo que los turistas no eran conscientes de la fragilidad y la sensibilidad que tiene esa parte del territorio. Yo lo que le planteaba justo ayer a Samuel, que teníamos un debate sobre esto, le decía, pues a lo mejor podremos usar esa recaudación para el mantenimiento de todas estas personas que están velando por la seguridad de nuestros espacios naturales protegidos. Es la primera vez que existe este tipo de figura, por lo tanto vamos a ver cómo funciona y cuánto nos cuesta. Y yo soy partidario de que en lugar de usarlo para el asfalto, que se use para mantener nuestros espacios naturales protegidos en las mejores condiciones posibles. Lo tuvieron, yo creo que bastante claro, o al menos así lo percibí, porque al momento de sacar la noticia pedí unas declaraciones del consejero y al momento me las envió. ¿No cree, claro, que en el contexto en el que estamos, en los tiempos en los que estamos, ahora hablaremos de ello, de la manifestación, Suso y demás, ¿no cree que quizás esto puede llegar a cabrear, enfadar, molestar al residente, en este caso, no como un cargo más? Mi partido forma parte del Gobierno de Canarias, pero no estoy de acuerdo con esta medida. ¿Por qué? Porque creo que a quien hay que graduar es al que viene de fuera. Entonces, mi visión es cierto que no estoy en contra de que las islas tengan ese porcentaje ya por usar el combustible, el hidrocarburo, porque también das un incentivo para que haya una transición ecológica justa en la materia forestal, porque Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y La Palma tienen muchos problemas con incendios forestales. Nosotros no tenemos esa desgracia, pero sí es cierto que yo ya me he manifestado aquí, lo he manifestado en muchísimas ocasiones, incluso en el Pleno. Yo soy partidario de establecer, llámale tasa, que creo que no es la figura exacta, porque una tasa es cuando utilizas un servicio público y en este caso no está usando nada, pero sí es cierto que gravar la entrada de turistas me parece oportuno y me parece responsable. Por lo tanto, yo creo que quienes estamos soportando la carga, que somos nosotros, deberíamos dejarnos en paz, como vamos a hacer en el Cabildo Insular de Lanzarote, y creo que hay que grabar ese gravamen, valga la redundancia, a las personas que vienen de fuera. Más claro no he podido ser. Claro, no, justamente, iba a comentarte lo que te agradezco, como siempre, la transparencia, desde luego, porque
Claro, escuchándote me lleva un poco a pensar que lo que hay quizás es una, digo por el cruce de acusaciones entre partidos políticos y demás, con el tema de la tasa, ecotasa, como queramos llamarlo, como bien dice. Quizás lo que hay es un poco confusión de términos, o que unos quieren llamarlo de una manera y otro de otra, pero puede ser que en Lanzarote estemos de acuerdo en ese sentido, no lo sé. Yo, incluso mi formación política, yo soy portavoz, coportavoz en el Cabildo, Samuel es el portavoz oficial, yo soy el portavoz adjunto, hablamos muchas veces los dos en el Pleno y ya han manifestado cuando el Partido Socialista ha llevado la ecotasa, que nosotros no tenemos competencia para ponerla, que estoy a favor del debate y que creo que gravar a las personas que vienen de fuera es necesario y oportuno. Ojo, yo no le llamaría tasa porque tasa es cuando la administración te da un servicio público, por ejemplo, para sacar el carnet de pesca, yo tengo que pagar una tasa por el servicio que me da la administración. Este no es el caso para llamarlo tasa tributariamente, no es el concepto jurídico mejor usado, pero llámale como les dé la gana. Pero yo sí creo, y mi partido en Lanzarote está la mayoría a favor, y con la mayoría de personas que he hablado, yo no puedo hablar oficialmente porque no soy secretario general, pero creo que gravar a las personas que vienen de fuera es oportuno y necesario. ¿Y por qué? Porque eso se puede tener un carácter finalista y puede ayudar a la reconversión, al mantenimiento, la vigilancia e intentar que nuestros espacios naturales protegidos estén en las mejores circunstancias posibles. Ojo, nosotros hemos sido un poco adelantados al tiempo. Es verdad que ya se cobra por entrar a todos los centros de alta cultura y turismo. Ya está en el plan de acción de toda esa parte del Parque Natural de los Volcanes que haya que pagar por entrar al Volcán del Cuervo, y hay una capacidad de carga, se van a eliminar los aparcamientos, va en 3 fases, es muy ambicioso, hemos sido pioneros en este sentido, pero lo tenemos claro. Ojo, yo también le implico a todas las partes que intentemos aunar esfuerzos para intentar que los que vengan de fuera paguen. ¿Por qué? Porque eso va a reconvertir en nuestras arcas, y esas arcas pueden estar destinadas al mantenimiento de nuestros espacios naturales protegidos, que creo que es fundamental y de extrema necesidad. Pues sí, creo que ha sido clarísimo, es así, y creo que ha sido transparente, con lo cual, insisto, cosa que te agradezco en este sentido, porque es verdad, es que se ha creado muchísima polémica y a lo mejor realmente Oye, y también entiendo, yo siempre defiendo que las islas somos muy distintas entre sí. La realidad de Fuerteventura y Lanzarote no tiene nada que ver con el resto. Me parece oportuno para el resto, que a veces se las ven y se las desean, en la parte forestal y en la parte de las Islas Verdes, que es mucho más complicada, pues si ellas la han visto bien, perfecto. O sea, yo no me meto en sus cosas ni en sus diferenciaciones que tienen con respecto a actuaciones con nosotros. Pero sí es cierto que nosotros no, como una tasa para forestal, ¿para qué? Si aquí incendios los mínimos, o sea, no tenemos esa masa forestal para poder tener incendios. Por lo tanto, como nosotros ya tenemos grabado esa parte del combustible para el asfalto, yo le sugiero al presidente, le digo, ya lo he manifestado, que creo que una reconversión para esa tasa que redunde en la parte medioambiental sería totalmente oportuna. ¿Y cuál sería? Has hablado del tema de la ecotasa, has hablado de las competencias, sí. ¿Cuál sería el proceso? El proceso para tu poder... Para poder acogerte. Para poder cogerte, o sea, nosotros lo estamos haciendo en la parte que tenemos competencia, que son los espacios naturales protegidos. Exacto. Pero, por ejemplo, yo estaba en el plan de las Jerias diciendo, aquí tenemos que establecer algo, que por tú consumir vino de las Jerias haya que pagar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mantenimiento de las Jerias es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo un plan de incentivo al hoyo para que los agricultores, que no es rentable cultivar en hoyo, lo mantengan, porque el paisaje es increíblemente y tenemos que cuidarlo, porque sin los hoyos no hay talajeria. Pues posiblemente con una posible aportación de los que vengan de fuera, no los residentes, a esa entrada en el Parque Natural de las Jerias, pues posiblemente podamos mantener y financiar el mantenimiento de hoyos. Es cierto que nosotros no podemos poner un gravamen a los que entran, pero si no lo pone el gobierno, pues tenemos nosotros que establecer unas distintas formas, ¿no? Y yo también entiendo que hay islas que no quieren, perfecto, o sea, el Tenerife ya está poniéndolos en todos los espacios naturales protegidos. Nosotros hemos sido un poco adelantados en ese sentido, pero sí, lo tengo clarísimo, que dentro de nuestros espacios frágiles tenemos que establecer una cuota. ¿Por qué? Porque eso redunda en el mantenimiento y sobre todo a mantenerlos en las mejores formas posibles, y a veces eso con la recaudación que tenemos es bastante complicado. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Muchas veces nos agarramos a no tenemos competencias y está bien buscar Estamos dando la fórmula. vuelta, o sea, nosotros decimos que para establecer una con carácter general no podemos, otra con carácter específico, sitios específicos que tenga carácter finalista, sí que podemos, y eso, por ejemplo, digo que el plan pionero en la parte de las Montañas Las Coloradas, Caldera Blanca y el Volcán del Cuervo, ahora va la segunda acción en la parte de los clicos y los hervidores,
Tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque el mantenimiento es muy costoso y muy complicado. Por lo tanto, ya que no podemos hacerlo cuando entran a la isla, pues donde vayan a visitar hay que establecerlo. Pues queda dicho además de forma muy clara. Suso, vamos a otro asunto, como decíamos, que al final tiene que ver con todo esto, porque vamos a seguir hablando del tema turístico. La manifestación del pasado domingo toca, yo creo que hacer un poco reflexión, opinión, digamos. Es verdad que ha habido diferentes opiniones, incluso dentro de los propios mismos partidos políticos, cosa que, oye, puede darse, desde luego que sí, pero quiero preguntarle por la suya como responsable de áreas tan importantes en todo este sentido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la manifestación del 20 de abril no tiene nada que ver con la que hubo el otro día, primero por afluencia y segundo porque creo que en esta última se equivocaron en cierta parte, no en Lanzarote, pero sí en Canarias en intentar amedrentar a los turistas cuando ellos no tienen la culpa, o sea, la culpa la tenemos nosotros por no establecer medidas para esa contención turística, pero ellos vienen y nosotros vamos a amedrentarles en una playa de mala forma y con consideraciones que creo que no eran oportunas. Creo que se ha perdido un poco el espíritu de lo que hubo en el 20A. Otra cosa también te digo, todas estas movilizaciones nos deberían dar a nosotros, pues como digo, el discurso que te acabo de dar antes. No creo que ese discurso mío lo tenga todo el mundo en mi partido, pero sí hay mucha más gente de la que había antes. ¿Por qué? Porque nos dan a reflexionar, nos dan a debatir, nos dan a intentar llegar a acuerdos entre posiciones que estamos en distintas formas, pero que creo que al final llegamos a un momento tenue de más grises y menos blancos y negros, ¿no? Que es que tenemos que intentar cambiar el modelo turístico, sí, tenemos que cuanto menos licencias se den, mejor. Para eso tenemos que tener un planeamiento, que es lo que estamos trabajando, porque hoy en día tenemos que seguir dando autorizaciones turísticas, que yo no doy licencias de construcción, sino autorizaciones turísticas. ¿Por qué? Porque hay un plan que les avala y un plan que donde ellos tienen toda la cobertura jurídica. Lo que yo siempre digo, reconversionar nuestro modelo turístico no significa acabar con el turismo, eso está más que claro, porque es nuestra fuente de financiación y nuestra fuente de enriquecimiento. Lo que hay que intentar es que a través de esas aportaciones que tengan los turistas, pues intentar repartir la riqueza entre los más ciudadanos posibles. Y también creo que nosotros como ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad en ese asunto, tenemos que predicar con el ejemplo. Esto es todo como un conglomerado donde todos tenemos que aportar. Y está claro que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, los turistas tendrán que adherirse a lo que nosotros queremos, pero para eso tenemos que actuar y estamos actuando. O sea, estamos actuando en que tenemos todos ya los instrumentos de planeamiento en redacción, ya tenemos en nuestras manos el documento del PIOT, que no es un documento oficial todavía porque tenemos que avalarlo, tenemos 2 meses para avalarlo, porque pueden haber erratas, pueden haber consideraciones que a nosotros no nos gustan y demás, y devolverlo a, en este caso, GESPLAN, pero sí es cierto que, por ejemplo, en la Jeria, que ya es el plan que está más avanzado, que ya está para informar en el órgano ambiental, lo que decimos es que hay que graduar todo tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántos excursionistas van por los senderos? ¿Por qué existen esas excursiones de buggies y quads en sitios donde son espacios naturales protegidos? Todo eso hay que pararlo y para eso se necesita planeamiento. Cuando llegamos no había nada de planeamiento y ahora lo tenemos todo enfocado y todo lanzado. La principal herramienta de contención es tener un plan que sea en ese espíritu, con contención, con sostenibilidad y con crecimiento sostenido. Esa es nuestra visión. Como responsable de las áreas de ordenación del territorio y política territorial, lo que le pediría a todas estas personas que se volvieron a manifestar, que volvieron a salir a las calles, es paciencia, por tanto. Sí, lo que pasa es que yo entiendo el descrédito después de tantos años sin planeamiento, Paula, yo eso lo entiendo. Es verdad que heroicamente mi departamento ha cogido mucha confianza en la ciudadanía en poco tiempo, porque hemos estado trabajando, hemos sido muy transparentes, cuando se puede, no se puede, cuando tenemos posibilidad, pues lo llevamos adelante. Hemos pasado del nada al todo en poco tiempo, pero yo entiendo el descrédito. Cuando presentemos el plan insular y vean que es un plan sostenido, que tiene el 60% del territorio protegido, me refiero a la protección de construcciones urbanísticas, de construcciones para crecimiento económico, hay muchas zonas reconvertidas para la agricultura, o sea, yo me emocioné cuando vi lo que me dijeron del plan insular. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de isla que yo quiero, una realidad de crecimiento sostenido con un gran espacio naturales protegidos, con unos instrumentos verdaderos de protección y donde la mayoría del territorio
territorio está protegido y no sujeto a especulación urbanística. Has mencionado antes lo de ninguna de las maneras queremos acabar con el turismo, simplemente poner esos límites, y realmente el fondo de la cuestión, el fondo de esta manifestación es eso, realmente nunca se ha ido en contra del turismo o para acabar con nuestro principal motor económico, sino para establecer esos límites, ¿no? Que yo creo que es importante dejarlo claro. Pero claro, como cargo público, Suso, como en este caso como quien gestiona, insisto, estas áreas, claro, lo que dicen, lo que se suele decir es, claro, pero es que cómo nos venden a nosotros o nos dicen, porque es así, los datos están ahí, que no paramos de batir récord de llegada de turistas y no termina de verse, digamos, en la mejora, en el bienestar, en la mejora de la calidad de vida. Totalmente, por eso les digo que el modelo debe cambiar, o sea, es lo que decíamos, o sea, estamos teniendo récord de turistas y nuestra población está cada vez pasando lo peor, o por ejemplo, tenemos récord de turistas, pero no tenemos una vivienda digna donde poder emanciparnos, por ejemplo, nosotros que estamos en esa etapa, ¿no? Es difícil de convivir con el estado actual del modelo turístico. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo, pero es que, vuelvo y repito, la principal herramienta para cambiarlo es un planeamiento. ¿Por qué? Porque ahí te va a definir los 30 años siguientes de tu crecimiento o de tu desarrollo en todos los ámbitos. O sea, por ejemplo, no es normal que para la población que tenemos tengamos el hospital en donde está porque no tiene posibilidad de crecer, pues eso te lo va a decir un planeamiento. O la ciudad deportiva no puede crecer más para la población porque está encorsetada en un sitio donde no tiene mayor nivel de crecimiento. Pues eso te lo expone un plan insular, o te dice, vamos a quitar estas camas de aquí, ¿por qué? Porque no queremos que siga creciendo turísticamente esta parte. O, por ejemplo, ¿dónde será el nuevo crecimiento educativo? ¿O dónde será el nuevo crecimiento sociosanitario? ¿Dónde estará la parte destinada al deporte al aire libre? O sea, te define absolutamente todo. Y lo más importante, ¿qué zonas declaramos sensibles para que no tengan crecimiento urbanístico? Esto es fundamental. Te pongo un ejemplo. Debido al nuevo obras que empezarán en breve del nuevo plan de regadío de Tinajo, con ese regadío sostenible, pues donde mayor crece la masa de protección para agricultura es en Tinajo. ¿Por qué? Porque van a tener agua de riego sostenible. ¿Por qué? Porque van a tener una desaladora, van a tener una balsa para almacenaje, van a tener todo, por eso esa parte está inducida ahí. O sea, yo cuando en la primera imagen que te pone en la presentación del PIO te dicen que el 60% tiene algún tipo de protección, pues me siento orgulloso. Claro, claro, desde luego que sí. Desde luego es muy complicado, yo lo he dicho muchas veces, porque claro, en ese planeamiento, en ese PIOT, no solo se puede pensar en el presente de Lanzarote, que por eso nos ha ido como nos ha ido, ¿no? Hay que pensar en el futuro, cosa que pues evidentemente es muy complicada, porque además las cosas cambian muy rápido. Totalmente. Nos queda muy poco tiempo, Suso, pero muy rápidamente quiero volver por un momento a la Ecotasa, porque es cierto, y me olvidaba, pero claro, hay que tener presente que están ustedes en el Cabildo de Lanzarote con el Partido Popular, y el Partido Popular no es que se haya mostrado muy a favor con esto de la ecotasa. Yo hablo en este caso como perteneciente a una formación política nacionalista como Coalición Canaria. En este caso, estas palabras no sé si representan a mi socio de gobierno. Como en todos los sitios donde hay socio de gobierno, tenemos que adaptarnos en función de nuestra ideología, de nuestras pretensiones. Yo hablo como yo. Este caso como Jesús Mayingo, un consejero del Cabildo, y este caso un miembro de Coalición Canaria. Yo sí le pregunto a las 8 personas que englobamos el pleno como pertenecientes a Coalición Canaria, las 8 están a favor de gravar a las personas que vienen de fuera. No lo sé del Partido Popular, no quiero hablar en nombre de ellos, pero yo creo que les incito y les induzco a que intenten reflexionar sobre este ámbito, porque creo que es fundamental y que hasta para sus áreas sería beneficioso tener mayor recaudación para poder invertirlo en los espacios naturales protegidos, y sobre todo para crear una mentalidad de que todo aquello que se produzca una huella de carbono con las personas que nos vienen, pues tengan una responsabilidad social de pagarlo. Pues les preguntaremos cuando tengamos ocasión, porque ya sabemos que es verdad, es que es así. Muchas veces los problemas llegan en esos momentos, ¿no?, en los que toca decidir, y claro, te encuentras a tus socios de gobierno pues con la opinión contraria, o al menos no del todo de acuerdo. Pero bueno, llegado el momento, veremos qué es lo que ocurre. De momento en sus áreas ya vemos que se está implantando, y en medio ambiente también, con lo cual ahí cada uno va a su conclusión, ¿no? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Suso, pero nunca hablamos de cultura, y yo, bueno, iba a
a decir, el poquito tiempo que te queda, si es que te queda algo, ¿cuáles son los próximos planes culturales para la isla? Por ejemplo, el año pasado recuperamos los finados, el año pasado los hacíamos en Teguise y en Tineo, este año lo hacemos en Yaiza y en San Bartolomé. Empieza el festival 29-13, el festival de fotografía, tendremos la muestra de cine también en noviembre, acabamos de terminar el festival de música visual, hoy mismo viene Rodrigo Cuevas, que está lleno completo, al Teatro Insular del Salinero. Empieza también Traslación, el festival de danza al aire libre, junto con los centros educativos. Estamos en pleno Palabras al Vuelo, que es el festival del cuento, de las palabras y de intentar llegar a consenso a través de la palabra y no de otro tipo de acciones. Yo creo que más cosas que en la agenda cultural a veces voy como una moto porque tenemos muchísimas cosas. Pero bueno, muy pero contento. es importante porque dado el trabajo que lleva las áreas que mencionamos o que hemos mencionado durante toda la entrevista, pues evidentemente que todavía quede tiempo para gestionar la cultura, que oye, que es importantísimo. Pues Jesús Machín, muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximas ocasiones, esperemos que poco a poco dando pasos en todo esto que hemos mencionado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y a todos ustedes nada, que no se marchen, que enseguida regresa nuestro compañero Jaime Puig en compañía de los representantes de los diferentes partidos políticos. Yo sí me despido por hoy, buenas tardes.